16, verso 13. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Mientras compongo tantito aquí también, porque en lo que encuentran, me indican con un amén cuando lo encuentren. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya todos lo tienen. Amén. Amén. Dice el verso 13. Amén. Póngase un momentito de pie. Aleluya. Permíteme un momentito, es que estaba buscando, viendo aquí también. Abriendo esta enseñanza. Gloria al Señor. Capítulo 16, verso 13. Dice así la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Dice así la palabra, vamos a leer juntos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por la oportunidad, Señor, que nos das una vez más de poder estar en tu casa, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que todo lo que hacemos, Padre bendito, todo lo hacemos para la gloria de tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Pero en esta mañana, Señor, yo le ruego, Padre Santo, que usted, Señor, use, Padre eterno, este instrumento, Señor, para que podamos aprender, Padre eterno, y así, Señor, tener ese conocimiento, pero no tan solo el conocimiento, sino poder practicar, Padre bendito, tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Me pongo en sus benditas manos, Señor. Toma el control, Señor, de este tiempo, Padre Santo. También lo pongo en sus benditas manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Amén. Poner atención. Amén. Vamos a hablar, ¿verdad? Un poquito. Seguimos hablando un poquito sobre el propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo a esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Hace 8 días, ¿verdad? Abrimos esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Amén. Leímos del 16, del 5 al 13. Vimos, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en el mundo y la obra del Espíritu Santo en los creyentes y por qué propósito, con qué propósito fue enviado el Espíritu Santo. Amén. También veíamos, ¿verdad?, que cuando el Señor se despedía, les daba las instrucciones a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Él dijo que se iba, pero que no los iba a dejar solos, que iba a enviar al Consolador, para que Él esté todos los días hasta el fin del mundo, dice, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos.
el Espíritu Santo estaría con sus hijos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Gloria a Dios. La segunda parte de este bonito estudio sobre el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El tema es igual. Amén. La partida de Jesús y la necesidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Creo que casi todos venimos, ¿verdad? Hace 8 días o estoy mal. No todos, ¿verdad? Bueno. Bendito sea el Señor. Pues los que no vinieron, ¿verdad? Les invito, ¿verdad? Que se pongan al corriente de la prédica de hace 8 días. Ahí está en YouTube, ¿verdad? Para poder entender de lo que hemos estado hablando. Amén. De lo que se está hablando. Bendito sea el Señor. Entonces, el propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo en el mundo, según Juan 16, ¿verdad? Del 5 al 13, donde leímos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahí hemos visto de unos puntos específicos. Amén. También decíamos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿verdad? No se ha malinterpretado, ¿verdad? Se ha encajonado solamente, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si tú no hablas en lenguas, es que no tienes el Espíritu Santo. Pero podemos ver, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no vino específico, no vino con ese fin. El Espíritu Santo ahí en Hechos, ¿verdad? Donde Él vino. Por primera vez llegó la promesa, dice la palabra que ellos hablaron, ¿verdad? En idiomas para que los demás lo escucharan, lo entendieran lo que estaba pasando, la palabra, el evangelio. Amén. Pero también vemos, ¿verdad? Ahí en la promesa, ¿verdad? Cuando el Señor se iba, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba a punto de ascender a los cielos. Bendito sea el Señor. Él les dice, no se vayan de Jerusalén, porque va a venir el Consolador, porque va a venir, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para yo poder enviar al Consolador, el cual va a estar todos los días con ustedes. Amén. Amén. Es mucho mejor, porque en el cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba limitado, Él no podía estar aquí, podía estar allá, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El que iba a venir, bendito sea el Señor, Él iba a estar aquí, en la otra iglesia, en donde sea que se le invoque, Él iba a estar ahí. Amén, por eso era mucho mejor. Entonces les decía, no se vayan, ¿verdad? Por eso en Hechos vemos, ¿verdad? Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué necesitaban, verdad, los discípulos, los apóstoles, y ahora los creyentes, ¿verdad? En general, ¿por qué necesitaban recibir ese poder? ¿Verdad? Vemos la vida de los apóstoles, de cómo fue la vida de los apóstoles. Ellos necesitaban esa valentía y ese poder para poder enfrentar a los sacerdotes religiosos. Amén. Porque son los mismos que habían matado a Jesús, ¿verdad? Y el pueblo también había participado. Por eso Jesús les dice, ¿verdad? Que no se vayan, ¿sí? Que no se vayan, ¿verdad? Sino que se queden hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que descendiera el Espíritu Santo para poder, ¿verdad? Entonces ellos poder ir
ponerse de frente, ¿verdad? Y poder hablar con ese poder, con esa autoridad, sin miedo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Y el Consolador iba a estar con ellos, el Espíritu Santo. Vemos, ¿verdad?, que eso era necesario porque, ¿verdad?, los que sabemos un poquito la historia de los apóstoles, bendito Dios, ellos no después de que recibieron la promesa, ellos no estaban quietos. Sí. Ellos salieron a predicar, se enfrentaron a esta gente, ¿verdad? Los mismos que habían matado a Jesús, ellos se enfrentaron. Para eso ellos necesitaban esa valentía. Amén. Necesitaban esa valentía. Bendito sea el Señor. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad?, es para consolación, es para guiar, ¿verdad?, para entender muchas veces lo que vivimos, porque a veces decimos, pero ¿por qué yo estoy viviendo estas cosas? ¿O por qué lo otro? ¿Verdad? Para que nosotros podamos entender. Así como los apóstoles, ¿verdad? Ellos, en el primer discurso del apóstol Pedro, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, dice la palabra, que él se paró a dar un sermón donde se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Esas mismas personas que habían matado a Jesús, esas mismas personas se convirtieron, bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, como decía, no es hablar en lenguas, no es solo hablar en lenguas, no es temblar, no es brincar, no es nada de eso. El propósito del Espíritu Santo, ¿verdad?, es para poder enfrentar, ¿verdad?, para poder enfrentar a esas necesidades cuando nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, con personas, más ni se diga, los apóstoles, ¿verdad? Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Amén. Sí, y para el mundo el Espíritu Santo era para convencerlos, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Porque sin el Espíritu Santo nadie se convencería. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está el mundo para convencerlos. Pero para el creyente, ¿verdad?, es para consolar, para guiar, para dirigirnos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí en el capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Él los guiará a toda la verdad. Entonces, la principal también tarea del Espíritu Santo, como le acabo de decir, ¿verdad?, es guiar al creyente, ¿verdad? En la vida del creyente, ¿verdad?, es ayudar a la persona a entender y hacer suya esa verdad. Amén. Amén. Porque comprender la verdad es lo que hace que una persona sea realmente libre. Amén. Amén. Porque cuando nosotros no entendemos quién es Jesús, no entendemos, ¿verdad?, el propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo, bendito sea Dios, difícilmente, ¿verdad?, que veamos la obra o que seamos verdaderamente libres. Entonces, ¿verdad?, esta verdad es hacerlo nuestro. Cada cristiano debe hacer suyo, ¿verdad?, esta verdad para comprender esa verdad. Aleluya. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Ese espíritu que procede del Padre, que procede del Hijo, es la manifestación del amor del Padre y del Hijo. O sea que por amor, nuestro Padre Celestial y el Hijo de Dios, ¿verdad?, enviaron al Espíritu Santo por amor a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces dice que para que en esta vida, ¿verdad?, nos guiara a la verdad. Esa es una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo, es guiar el hombre y la mujer a la verdad.
Amén. Amén. Cuando hablamos de esta guianza, mis hermanos, hablamos de esa experiencia personal. Amén. En donde el hombre reconoce, ¿verdad? Reconoce y le viene esa convicción en su corazón, esa seguridad. ¿Por qué nosotros podemos decir, yo era pecador, yo era la más mala persona de las personas? Porque el Espíritu Santo es el que pone ese convencimiento en nosotros, amén. Porque antes de nosotros venir a Cristo, ¿verdad? No nos dábamos cuenta, pensábamos que éramos buenas personas, amén. Aunque en una plática, ¿verdad? En una plática decimos una buena palabra y decimos 10 maldiciones. Pero nosotros pensábamos que estábamos hablando bien, platicábamos bien, porque esa era nuestra forma de hablar. Sí, y esa es nuestra forma de hablar, nuestra vieja naturaleza, y esa era la costumbre que traíamos, por lo cual no nos dábamos cuenta. Pero cuando viene, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, nos da esa convicción, pues nada, en pocas palabras, nos hace ver, amén, nos hace ver, sí, de que no están bien las cosas. Por eso decimos, yo era pecador, yo era el más malo de los hombres, ¿sí? Y así cuando hasta un asesino, ¿verdad? Cuando se convierte, ¿verdad? Esa persona dice, pues yo maté a 1, a 2, a 3. Sin embargo, cuando viene arrepentido a Dios, ¿verdad? Y reconoce a Dios como su Señor y Salvador, bendito sea el Señor. Esa persona, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo en él y se da cuenta, ¿verdad? Se arrepiente y empieza a vivir como Dios quiere que viva. Amén. Ese es el Espíritu Santo, amén. Aleluya. Y por eso decimos nosotros, ahora soy justificado, ¿verdad? Cuando venimos en arrepentimiento y fe, ahora sí podemos decir, soy justificado, soy santificado, ahora vivo para la gloria del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora dice, ¿verdad? Porque también la palabra nos dice que hemos resucitado de muerte a vida. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Pero eso se usa, ¿verdad? De una manera, se le dice posicional, porque aún no estamos nosotros allá. Pero Dios o Cristo nos ve sentados allá. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo y de verdad vivimos con fe, vivimos con esa seguridad, vivimos, ¿verdad? Con esa certeza, nuestro cristianismo, con ese arrepentimiento genuino y verdadero, ¿verdad? Tenemos esa posición, ¿verdad? Esa posición. No estamos allá, pero Dios, Cristo nos ve sentados allá, en los lugares celestiales. Eso se llama posicional solamente. Así nos ve Jesús. No estamos allá todavía. Bendito sea el Señor. Físicamente estamos aquí. Pero eso, ¿verdad? Nos convence el Espíritu Santo. Aleluya. Y nadie puede hablar en esos términos, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo le dé esa convicción. Amén. A menos que el Espíritu Santo le dé esa convicción de esa verdad. Porque el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, a definirnos, viene a determinar o viene a aclararnos esa verdad. Esto es Pentecostés. Amén. Aleluya. Esto es Pentecostés. Bendito sea el Señor. Entonces, el mismo Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y por eso ahora podemos levantar nuestras manos
sin temor y decimos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Amén. Si ahí le preguntan, dice, no, usted dice, ahora soy una hija de Dios. Amén. Y lo dice con esa convicción, con esa seguridad, porque usted sabe que el Espíritu Santo que mora en usted es el que da testimonio delante de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿verdad? Cuando pasamos a ser hijos de Dios y aleluya, y el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora nos podemos acercar delante de Dios confiadamente ante el trono de la gracia, así como nos dice Hebreos, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Por eso dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiaría. Cada uno de nosotros, individualmente y grupalmente también, ¿por qué no? Amén. Pero, ¿por qué digo individualmente? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra, cuando oímos la palabra de verdad, y nosotros, ¿verdad?, reconocemos por fe a Cristo, dice que el Espíritu Santo nos sella. Nos sella. Desde ahí tenemos al Espíritu Santo. Amén. Sí, entonces el Espíritu ha venido de verdad en nuestra vida. Y por primera vez, ¿verdad?, ya no hablamos, ¿verdad?, de Dios que ama a un pueblo escogido, sino ahora tenemos a un Dios personal. Amén. Ahora tenemos a un Dios, ¿verdad?, que su amor es personal. Bendito sea el Señor. Ahora el Espíritu Santo lo guía a usted, me guía a mí personalmente. Amén. Ahora decimos, Dios ama al hermano Eulogio, Dios ama a la hermana Flor, Dios ama a Patricia, Dios ama al hermano Leobardo. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Eso es la realidad de la vida espiritual, mis hermanos. Eso es lo que vino a hacer, ¿verdad?, el Espíritu Santo cuando se cumplió la promesa a romper con que solamente un solo grupo tenían, ¿verdad?, el Espíritu Santo en aquel entonces. Lo vamos a ver un poquito más abajo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, no nos liberó, nos cortó las cadenas que nos ataban. El Espíritu Santo nos dio libertad, esa verdadera libertad. Estos son los verdaderos, ¿verdad?, elementos o fundamentos sagrados, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Pentecostés. Este es el verdadero propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo. Entre semana hemos tocado, ¿verdad?, varios puntos también. Hemos tocado varios puntos. El punto número 2, Pentecostés puso fin a las castas especiales y sacerdotales. Ahorita le explico. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, cuando fue derramado, ¿verdad?, sobre toda carne, es decir, toda persona, ¿verdad?, que confiesa a Cristo, ¿verdad?, como su Señor y Salvador, es un beneficiario de la presencia de Dios. Sí, Pentecostés rompió con las cadenas sacerdotales, rompió con la dependencia racial. En pocas palabras, Pentecostés terminó con el antiguo pacto, ¿verdad?, con la ley con el que especificaba lo que los israelitas debían de hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Esos rituales, esos sacrificios de animales para el perdón de los pecados, así como el diseño del tabernáculo terrenal y sus utensilios,
como el arca del pacto, el propiciatorio y otras cosas más. Pentecostés terminó con todo eso. Amén. Ahora nos podemos acercar a Dios confiadamente. Amén. Aleluya. Entonces, el celo de la nación de Israel, de aquellos que eran una nación escogida genéticamente, ¿verdad? Por Abraham, porque ellos descienden de Abraham, ¿verdad? Murió en el aposento alto. Cuando las 120 personas, ¿verdad? Que se encontraban ahí en el aposento alto, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso dice la palabra, amén. Sí, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo excepción. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, así cumpliéndose la profecía de Joel. Vamos a Joel capítulo 2. Verso 28 y 29. Gloria al Señor. O sea, Pentecostés hizo mucho más que solo hablar en lenguas, hablar idiomas. Pentecostés hizo mucho más. La venida del cumplimiento del Espíritu Santo hizo mucho más. Solo que a veces, ¿verdad? Ya se encajona en una sola cosa. Bueno, que algunos nada más tienen poder, tienen el Espíritu Santo, los que pueden orar, los que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Bendito sea el Señor. Pentecostés rompió con todo eso al cumplirse esta profecía. Si lo tienen, me indica con un amén, y si no, anótelo por ahí y lo lee en casita, amén, para que avancemos y no nos agarre la tarde. El que lo tenga lo puede leer, 28 y 29, capítulo 2. Gloria al Señor. El que lo tenga lo puede leer, amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Lo tiene hermano Leobardo? ¿El hermano Eulogio? Joel está, bendito sea el Señor. Adelante de Oseas. Capítulo 2, verso 28 y 29. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Sí dice, y después de esto, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que la nación de Israel, ¿verdad? Aquella nación escogida por sangre, genéticamente, ¿verdad? Porque ellos son descendientes de Abraham, murió en el aposento alto cuando estos 120 personas que se encontraban ahí, aleluya, fueron llenos del Espíritu Santo, cumpliéndose esta promesa, cumpliéndose esta profecía más bien de Joel capítulo 2 verso 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no había excepción, ya no había una sola persona, ya no había unas cuantas personas. Aquí dice sobre toda carne, amén, sobre todos los que estaban en ese lugar, en el aposento alto. Entonces vemos, mis hermanos, mis hermanas, vemos, ¿verdad? Personas de todas partes, ese día, en el día de Pentecostés, escucharon el mensaje en su propio idioma de nacimiento, en su propia lengua materna. Pentecostés puso fin,
Bendito sea el Señor a esa división, ¿sí? De que la salvación era solamente para una nación específica. La salvación era solamente para Israel. Pero Pentecostés rompió con todo eso. ¿Por qué? Porque de ahí es donde salió el evangelio, ¿sí o no? Los que conocen, ¿verdad? De ahí del Hechos, después de la promesa, ¿verdad? Cómo ahí se empezó a expandir el evangelio. Es por eso que hoy también nosotros tenemos el evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Pentecostés puso fin a esa división de que es la salvación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo solamente era para unas personas específicas. Era para los sacerdotes, los somos sacerdotes, los levitas y nada más. Y la salvación era solamente para el pueblo de Israel. Pero Pentecostés rompió con todo eso. Aleluya, porque en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como griegos, los unió, ¿verdad? En un solo cuerpo. Aleluya. Ojo, los que creen en Cristo. Amén. Aleluya. Somos un solo cuerpo. Ahora, tanto como el pueblo de Israel, ¿verdad? Si él no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el que muera ahora sin Cristo se pierde, mis hermanos. El que tenga a Cristo, ahora somos salvos por medio de Cristo. Después Dios terminará con ellos, ¿verdad? Pero el que muera ahora y se muere sin Cristo, se pierde. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, porque antes de Pentecostés, como les decía, había una exclusividad, solo era para algunas personas, ¿verdad? Algunas personas eran ungidas, por ejemplo, el profeta, el sacerdote, los reyes, ¿sí? Y nadie más podía participar más que ellos. Por medio de ellos es como se entraba a la presencia de Dios. Por medio de ellos es como Dios perdonaba. Pero Pentecostés acabó con todo eso. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne, dice, para aquellos que de corazón invocan al Señor, no importando cultura, edad o sexo. Eso es lo que dice Joel, ¿verdad? No importando que si son judíos, que si son griegos, que si son chinos, que si son mexicanos, que si son, bendito sea el Señor, otros países más, ¿verdad? No importando ya eso. Ahora hemos recibido esa gracia, la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos ha regalado el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, ¿qué pasa cuando alguien a usted le dice, no tiene el Espíritu Santo porque usted no habla en lenguas? Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que han encapsulado, que han encartonado, que han encajonado, ¿verdad? Solamente que si hablas en lenguas tienes el Espíritu Santo, si no, no tienes. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué contesta usted? No se amontonen uno por uno. ¿Sí? ¿Qué contestaría usted si le dice, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas? Pero no todos nos da, el Espíritu Santo no todos nos da hablar en lenguas. Entonces usted le dice, no, pues no todo nos da el Espíritu Santo, no todo nos da el hablar en lenguas. Ajá. Nosotros hemos creído en Dios. No le entendí, la hermana. Que puede orar con el dialecto, o sea, la autoridad. Gloria al Señor. Amén. Sí. El problema es eso, que encajonaron, ¿verdad? Solamente eso, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés es mucho más que eso. Amén, es mucho más que solo hablar en lenguas. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, estas personas
estas personas que dicen eso, lo que están haciendo, ¿verdad? Es regresando en el tiempo pasado, donde solo un grupo de personas tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Y así mismo lo hacen ahora también. Bendito sea el Señor. No en todas las iglesias, en algunas. Bendito Dios. Eso no es así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo cuando creímos, dice la palabra, ¿verdad? Y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora tenemos la gracia y los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Sí, fuimos sellados cuando creímos. Ahora la salvación y el tener el Espíritu Santo ya no es para un solo pueblo escogido, un grupo de personas. Ahora la salvación es para todo aquel que cree. Amén. Para todo aquel que cree que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó. Amén. Y confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y le dice al Señor que quiere que sea su Señor y su Salvador personal. Amén. Ahora la salvación es para toda esa persona. Sí, ahora ya no necesitamos a un hombre como intermediario. Ya no necesitamos, ¿verdad?, un sacerdote terrenal para poder acercarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Ya no necesitamos los elementos del Antiguo Testamento, como les acabo de decir, ¿verdad? Los sacrificios. Bendito sea el Señor. Cuando se construyó el tabernáculo, ¿verdad? Todos esos utensilios, todos esos elementos que había ahí era para acercarse a Dios, pero eso solamente era sombra de lo que habría de venir. Todavía no se veía claramente. Lo que estaba anunciando es que Cristo es el que iba a venir y el que iba a darle fin al pecado. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Ya no necesitamos esos elementos del antiguo pacto. Efesios nos dice, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Amén. ¿Y cuál es el espíritu de la promesa? De Hechos del capítulo 2. Amén. Aleluya. Entonces Pentecostés, mis hermanos, rompió con todo eso. Por eso ese título, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Del profeta, el superapóstol, el superprofeta, el superpastor, el ungido. Sí, pero el pueblo mismo tiene la culpa. Nosotros mismos tenemos la culpa de darles ese título. ¿Sí? De darles ese título. ¿Sí? Entonces lo que están haciendo esta gente, estas personas, es acabar con Pentecostés. Es acabar con lo que Dios ya había terminado. Nos están volviendo a someter ahí mismo. Nos están metiendo ahí al tiempo pasado, ¿verdad? Ahora solamente también quiere, ¿verdad? Quieren hacernos ver, ¿verdad?, que solamente algunos tienen ese título. Bendito sea el Señor. Entonces esta persona lo que están haciendo es querernos someter una vez más al pasado, con lo que Dios ya terminó. Entonces, lo que pasó en Pentecostés es terminar con todas estas cosas. Romper, ¿verdad?, todas esas cadenas sacerdotales. Rompió con la dependencia racial. Por eso Pentecostés, mis hermanos, no es solo hablar lenguas. Pentecostés rompió con las tradiciones también. Amén. Amén. Aleluya. Ahora todos los que quieren venir, dice el Señor, ¿verdad?, beban de las aguas. El agua que yo les doy salta para vida eterna. Ya no es solo sobre algunos, es para todos, es para el que quiera y el que crea.
Amén. Si quiere, ¿verdad? Y cree, es para todos. Amén. Ahora está abierto todo esto. Pentecostés terminó con ese poquito, con ese grupito, ¿verdad? De personas. Ahora se abrió el panorama. La salvación y el Espíritu Santo es para todo aquel que crea y quiera. Amén. Mis hermanos, todos en algún momento, ¿verdad? Hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, todos hemos experimentado. Yo no sé, o no sé algunos, pero yo creo que sí, ¿verdad? Sea en medio de un culto o a veces, ¿verdad? Ni siquiera en un culto, en casa. En casa, bendito sea el Señor. Entonces, estos son los verdaderos elementos sagrados de Pentecostés. Este es el Pentecostés, el cual, ¿verdad? Yo me quiero apegar. Yo quisiera, ¿verdad? Apegarme a esto. Me quiero apegar más bien. Este es el Pentecostés que yo quiero y anhelo. Y no solamente lenguas. ¿Sí? Esta es la realidad, mis hermanos, que se nos da a nosotros. El día de Pentecostés, la verdadera adoración había nacido también. Sí, la verdadera adoración nació el día de Pentecostés. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había liberado, ¿verdad? De la vigilancia o de la custodia de los sacerdotes, de las cadenas de ese linaje, que solamente había un linaje. Bendito sea el Señor. El pueblo de Dios se liberó de eso. Y encontramos, ¿verdad?, la manifestación real en el alma de cada hombre, el ser lleno del Espíritu Santo. Pentecostés le puso fin a estos sistemas, al linaje sacerdotal. Ahora el hombre, ¿verdad?, ya no tiene más que ir, ya no tiene que ir con el sacerdote para acercarse delante de Dios, o a través de los sacrificios que no quitaban el pecado, sino solamente cubrían. Ahora el hombre ya no tiene esa necesidad. Aleluya, el hombre ya no necesita más intermediarios. Bendito sea el Señor. Ya no necesitamos intermediarios, porque ahora tenemos un sumo sacerdote por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ya no necesitamos confesarnos, ¿sí? Ya no necesitamos a un hombre, a un sacerdote para que nos confiese. ¿Verdad? Bueno, lo que hacen, ¿verdad? Otras religiones. Bendito sea el Señor. Ahora tenemos esa libertad. Ahora todos, ¿verdad?, tenemos esa libertad para poder entrar ante el trono de la gracia de Dios. Aleluya, ¿sí? Ahora en casita o donde vayamos caminando, como siempre lo hemos dicho, amén, o sea aquí o en casa o allá, ¿verdad? Podemos hablar con Dios, lo que antes no se podía hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pentecostés terminó con todo eso. Pentecostés le puso fin y se cumplió lo que Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a aquella mujer. Cuando él le dijo, ¿verdad?, Juan 4:23. Amén. Si lo encuentran rápido, mucho mejor. Juan 4:23. San Juan 4:23. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Sígame con su mirada ahí, dice, ¿verdad? Dice, mas la hora viene, ¿verdad? Mas la hora viene, ¿verdad? Donde le dice, mujer, ya no vas a estar preocupada por dónde o en dónde tienes que adorar, si en el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén. Ya no tienes que
que estar preocupada. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso somos usted y yo. Amén. Eso somos usted y yo. Bendito sea el Señor. Esa hora llegó. Esa hora ya está aquí. Sí, donde ya no necesitamos un lugar específico donde adorar. Ahora podemos hacerlo en casa, caminando en la pecera, en el trabajo, en el mercado, donde vayamos caminando. Ahora podemos hacerlo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sí. Mas la hora viene, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso somos usted y yo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, mis hermanos, Dios es espíritu, y los que le adoran, dice la palabra, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Estos son los verdaderos elementos sagrados de Pentecostés, ¿verdad? Se rompió las ceremonias, ya no hay más ceremonia, ya no hay más ritual. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que se encontraban en el aposento alto. Amén. Ellos no estaban, los que estaban en un aposento alto, los que estaban en el aposento alto más bien, no estaban en una misa, tampoco estaban en un rosario. Cuando lo lean, póngale cuidado. Ellos tampoco estaban en un culto, ¿verdad? Ellos estaban ahí sentados esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había prometido antes de ir a los cielos. Sí, quizás estaban orando, ¿verdad? Las 120 personas que estaban ahí. Y de repente dice, ahí en la palabra, ¿verdad? Y ese de repente nos muestra que ellos estaban quietos, ¿verdad? Quietos, estaban esperando una promesa, no estaban en un culto, no estaban ayunando tampoco. Ellos simplemente estaban esperando la promesa. ¿Sí? Aleluya, porque la promesa es independiente de las cosas, ¿verdad?, que nosotros queramos hacerlo. Pentecostés muestra que la experiencia espiritual no depende de estar en un lugar específico o un lugar especial o en un ambiente determinado, sino Pentecostés lo que muestra, ¿verdad?, es el deseo de conocer a Dios. El deseo de conocer a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted conocer verdaderamente a Dios de todo corazón? Porque a Dios no le podemos engañar. Entonces su palabra dice que Él escudriña los corazones. Si usted realmente, ¿verdad?, sale en la búsqueda desesperadamente, ¿verdad?, a Dios, bendito sea el Señor, por quererse encontrarse con Dios. Si usted sale con esa desesperación, Él va a salir a su encuentro. Él va a salir a su encuentro. Porque su palabra dice también que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Aleluya. Entonces, lo primero que Él va a hacer, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, pues nos llena, nos sella con su Espíritu Santo. Porque esa es la única forma de que nosotros podamos conocer a Dios, es teniendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que sondea hasta las profundidades de nuestro corazón. Amén. Aleluya. ¿Quiere conocer verdaderamente a Dios? Sí. No se trata de ayunar 3 días o 40 días,
¿sí? Para ser lleno. Bendito sea el Señor, o para hablar en lenguas, no. Lo que se trata aquí es de un deseo genuino, un deseo verdadero, un deseo que nazca del alma, un deseo que nazca del alma de ese hombre desesperado por encontrarse con Dios. Con eso no quiero decir que no ayunemos, no me malentienda, ¿verdad? El ayuno viene después, pero si realmente, ¿verdad? Usted está desesperado por encontrarse con Dios, Él va a salir a su encuentro. Amén. Él va a salir a su encuentro. La palabra de Dios dice que si tenemos fe, ¿verdad? Como un granito de mostaza, pero real y verdadero, con ese corazón sincero, ¿verdad? Le dice uno a Dios, yo te quiero conocer. Gloria a Dios. Amén. Dios se va a revelar, pero necesitas tener ese corazón sincero. Aleluya. Y así ha pasado con muchos, mis hermanos. ¿Cuántos testimonios no escuchamos? Y aún nuestra propia vida. Amén. Así mismo sucedió, ¿verdad? Con el ladrón de la cruz, ¿verdad? Con el que crucificaron junto con Jesús, ¿verdad? Porque la palabra dice, ¿verdad? Crucificaron a dos malhechores, pero uno de ellos, ¿verdad? De repente como que cobra conciencia, se abren sus ojos, ¿verdad? Y este hombre dice, bueno, yo merezco estar crucificado aquí porque yo soy malo, porque yo soy un ladrón, un malhechor, pero Jesús es inocente. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo reconoce, ¿verdad? Y en ese instante el ladrón fue salvo. No tuvo que hacer más otra cosa. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que necesita, verdad? Con solo reconocer, ¿verdad? Que es un pecador y creer, ¿verdad? Que Él es inocente y que por nuestra culpa Él fue en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Entonces, estos son los elementos sagrados de Pentecostés. Ese es el propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Sí, si tenemos un corazón genuino, un corazón verdadero, ¿verdad? Va a ser correspondido. Porque Dios no desprecia ese corazón, ¿verdad? Humillado, ese corazón verdadero, ese corazón contrito. Dios no lo desprecia, Dios le corresponde. Pero necesitamos tener un corazón arrepentido, genuino, verdadero, de que uno quiere conocer al Señor. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué nos indica, verdad? Ambos lados. Amén. De los dos lados. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Amén. Este es el verdadero Pentecostés, mis hermanos. Pentecostés logró lo que ninguna iglesia o ninguna instituciones, ¿verdad?, pueden lograr, ¿verdad? Pentecostés logró equipar al creyente con poder para predicar el evangelio y expandir el mensaje. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la lucha, ¿verdad?, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la única forma de que un hombre sea usado realmente es que esté lleno del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿verdad?, llenó al hombre con poder. ¿Para qué? Para poder perdonar, ¿verdad?, esas ofensas
personales que nos hacen para poder mantenernos en medio de las injusticias, ¿verdad? Pues serenos, dóciles, para permanecer inamovibles frente al peligro más tremendo, para desafiar, ¿verdad?, los males, el odio, la ira. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pentecostés, para eso, ese es el poder, ¿verdad? Ese poder no es poder para tirar la gente. O sea, mucha gente lo demuestra. Tengo poder y ¡pum! 1000 personas para allá. No, nos dio poder para nosotros poder perdonar al enemigo. Nos dio poder para nosotros poder vivir en santidad. Nos dio poder para nosotros poder callar frente a donde nos levantan falso. Para eso necesitamos poder. Poder del amor. Poder callar. Pentecostés no es lo que nos cuentan muchas veces. Pentecostés, ¿verdad? Es el que, aleluya, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Por eso es el fruto del Espíritu. No es nuestro fruto. No proviene de nosotros. Lo dice bien, el fruto del Espíritu. Amén. Es amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Hasta Pentecostés, la religión en toda cultura siempre muestra al hombre como deudor. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, por eso siempre, ¿verdad?, el hombre quiere ofrecer sacrificios a Dios para pagarle, porque se siente deudor. Por eso el hombre piensa así. Si yo hago esto, quizá pues Dios me perdone. ¿Sí? Siempre queremos dar algo para que Dios haga algo con nosotros. ¿Por qué usted cree, verdad? Y perdón con doña Patricia, con mi hermana Patricia, bendito sea el Señor. ¿Por qué usted cree que muchos de los católicos, verdad, dice, voy a pagar una promesa, y se va de rodillas, verdad, tantos metros, no sé cuánto, verdad, y cargando, pues, no sé, depende de lo que haya prometido? Porque el hombre siempre se siente culpable y siempre quiere dar para recibir. Sí, pero Pentecostés, ¿verdad?, terminó con todo eso. La salvación es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer esas cosas. La salvación dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, bueno, yo me salvé porque hice esto. No. Es un regalo. Pero el hombre, ¿verdad?, en su mente de que se siente deudor que con Dios, siempre quiere pagar. Pero eso jamás vamos a poder hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor. El hombre piensa así para poder encontrarse con Él. ¿Por qué? Porque nuestra vista, ¿verdad? Nuestra vista es una vista caída. Nuestro sentimiento es caído, ¿verdad? Entonces, un hombre malvado, un hombre siente que le debe a Dios. Pero en Pentecostés,
muestra que Dios ama al hombre y sale en su búsqueda. Sí, ese es el Dios amoroso que encontramos en la parábola del hijo pródigo. Aleluya. Un hijo que se pierde, ¿verdad?, en los placeres de la vida y acaba con su herencia. En el antiguo pacto, como le digo, solamente eran sombras. No podían presentarse esa imagen claramente, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Dios invisible. Ahora lo podemos ver claramente. El primogénito de la creación, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Él presenta perfectamente cómo es el Padre. Y nos cuenta en esa parábola, ¿verdad? Y lo dice así: un hijo pidió su herencia y se fue lejos y malgastó su herencia. Y pecó y cayó. Y el padre lo esperaba todos los días. Después de algún tiempo, cuando el hijo pródigo, dice la palabra, ¿verdad? Después de algún tiempo, después de sufrir, después de darle de comer a los cerdos, después de querer, se le acabó el dinero y querer comer comida de los cerdos, levantó su mirada y volvió en sí. Como que se le vino, ¿verdad?, ese recuerdo y dijo: ¿qué hago aquí? Sí, ¿qué hago aquí? Y reconoció que le había fallado primeramente a Dios y luego a su Padre terrenal. Y dijo: volveré a mi Padre. Aunque quizás ya no sea digno de que sea llamado su hijo, pero iré a él y le pediré perdón. Y emprendió el camino, el hijo pródigo, de regreso. Quizás venía con miedo. Quizás se detenía, no quería llegar a su casa, pero dijo: iré a mi Padre. Ese hijo que se pierde en los placeres de la vida acaba con esa herencia. Pero eso el padre no le importó. Dice la parábola: el padre vio caminar de lejos su hijo y el padre salió corriendo a su encuentro. El padre se le cuelga en el cuello al hijo y le besa. Quizás el hijo venía sucio, andrajoso, olía mal, pero el padre eso no le importó. Corrió, lo abrazó, se le colgó en el cuello y lo besó. Amén. Y le hizo una fiesta. Lo aceptó y le hizo una fiesta. Y dijo: hagan una fiesta, este es mi hijo. Se había perdido, pero ahora ha regresado. Hagamos una fiesta. Ese es Pentecostés. Nos muestra un Padre que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Aleluya. Ahora el Padre sale a la búsqueda del Hijo. Esa es la imagen del Padre que Jesús nos presenta. Quiere conocer a ese Dios. Quiere conocer cómo es la imagen del Padre. Pentecostés nos muestra que por primera vez en la historia las religiones quedaron cortas. Ya no solamente es el hombre saliendo en búsqueda a Dios. Ahora es Dios saliendo en búsqueda del hombre.
y encontrándose, ¿verdad?, con el hombre y tendiéndole la mano, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera ha enviado Dios a su Hijo a este mundo para encontrarse contigo, para encontrarse conmigo, para encontrarse con todo aquel que quiera. Siendo pecadores recibimos tal gracia, ¿cuánto más recibiremos con Cristo ahora que somos salvos? Entonces, mis hermanos, los verdaderos elementos sagrados de Pentecostés, ¿verdad? Estos son. Este es el verdadero propósito por el cual el Espíritu Santo fue enviado. También, mis hermanos, después de Pentecostés, la mujer que era discriminada, ¿verdad?, en la Edad Media. En aquel entonces la mujer era sobajada, era pisoteada, era sometida. La mujer, en pocas palabras, no valía nada. Por eso siempre una viuda le tenía que dejar con algún pariente, no se podía quedar sola, porque era maltratada. Esa mujer o esas mujeres en Pentecostés se encontraron ante Dios en igualdad de condiciones que un hombre. Vemos los apóstoles conviviendo, ¿verdad?, con las mujeres. Ahora la mujer fue de igual manera beneficiaria, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, porque así era la promesa. Porque dice la palabra, ¿verdad?, y donde ya leímos, o él ya lo leímos, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora usted, ¿verdad?, usted y yo también podemos llegar ante la presencia de Dios confiadamente. Amén. Para alcanzar el oportuno socorro. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Ese es el verdadero Pentecostés. Pentecostés no es dar vueltas, no explicar. Pentecostés no es balbucear. Pentecostés nos vino a dar la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la esclavitud del pecado. Ahora, mis hermanos, antes de Pentecostés, también podemos ver ahí los apóstoles habían renunciado a mucho por Jesús. Habían sacrificado sus hogares, familias, amigos, bienes, posesiones y posiciones. Prácticamente habían dejado todo. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, cuando los apóstoles le decían a nuestro Señor Jesucristo, hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús les dijo, recibirán 100 veces más cualquiera que haya dejado casa, hermanos, padres, bienes, ¿verdad? Recibirán 100 veces más. En Pentecostés, el Dios Padre y el Hijo respondieron a esa entrega, ¿verdad? El Padre y el Hijo respondieron entregándoles el Espíritu Santo al hombre, que es mucho más de lo que ellos habían dejado.
Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué más necesitaban estos hombres? Estos hombres vivieron felices aún en la persecución, diciendo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Vivieron felices al punto de dar su vida. ¿No les importó? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, estaba con ellos. Amén. Estos son los verdaderos elementos de Pentecostés que desarman a la religiosidad. Esto es lo que debemos de recuperar en nuestros templos, ¿verdad? En las denominaciones, en cualquier denominación, ¿verdad? Esta es la vida que tenemos que recuperar. Este es el verdadero Pentecostés que tenemos que lograr otra vez. Pentecostés no es solo hablar lenguas. Pentecostés no es tirar la gente en el suelo. Pentecostés no es profetizarle a la gente diciendo: Dios me dijo que vas a viajar, Dios me dijo, Dios aquí, Dios allá. Pentecostés no es solo sanar gente. Pentecostés no es que el pastor se crea la máxima autoridad. Pentecostés es libertad. No libertinaje, libertad. Gloria a Dios. Estos son los verdaderos elementos de Pentecostés. Pentecostés es un cambio de vida. En esa libertad, ya no más esclavo de nadie, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.